Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberro y desde acá, desde La Habana, le habla Pedro Acosta Peña. El 26 del pasado mes de marzo se celebraron en Cuba las elecciones, y vamos a llamarlo por su nombre, las votaciones para los delegados a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué votaciones? Porque realmente el pueblo no es quien propone a estas personas que van a integrar tan importante organismo a nivel nacional y que se supone representen al pueblo, aunque todos sabemos que representan realmente al Partido Comunista. Más del 95% de los que integran esa asamblea son militantes del partido o de la Juventud Comunista de Cuba y muchos son militares de alto rango y dirigentes de empresas y organismos a nivel nacional. Y bueno, este es el tema de hoy, como les decía, y tenemos presente para ello a Marta Adela Tamayo, representante de ODE, a Juan Manuel Moreno y Zelandia Pérez de COCUDE, y es posible se nos pueda incorporar María Mercedes Molina, que es la representante de COPE. El tema da mucha tela por donde cortar. Es bueno aclararles a ustedes, amigos radioyentes, que en Cuba las comisiones electorales a todos los niveles están dirigidas por militantes del Partido Comunista de Cuba. Y es cierto que en la base usted puede hacer observación electoral, pero de ahí en adelante, a nivel de consejos populares, que es el paso que viene después de la circunscripción, ya no hay nadie presente, no hay observadores electorales ni nacionales y mucho menos internacionales, los que Cuba nunca ha permitido. Y ahí, en ese marco estrecho, todos son militantes del partido y de la juventud y muy comprometidos con el proceso revolucionario, así que no hay una garantía de la veracidad de lo que allí se sume, se cuente. Y eso sucede también a nivel de provincia y a nivel de nación. E incluso estas tres organizaciones que en Cuba existen y que se dedican a la observación electoral, se les dificulta mucho el trabajo. Les impiden salir ese día, les tratan mal o les ponen mala cara cuando llegan a las circunscripciones en el momento de hacer el conteo. No pueden tener una organización legítima desde el punto de vista que el Estado no lo permite, o sea que es un poco, trabajan por la fuerza de la dignidad de ser cubanos y de querer controlar y tener una idea real de lo que pasa en estos procesos de votación, pero no es organizada desde el punto de vista que se le permita trabajar por el gobierno. Y bien, aquí tengo para ustedes la primera pregunta o la pregunta que les dirijo a ustedes. ¿Creen en la validez, en la legalidad de este proceso
y consideran que los resultados se corresponden con la realidad de lo que el país está viviendo, de lo que piensan los cubanos? Pedro, muy buen comentario para comenzar y creo que una muy buena pregunta, y me gustaría agregar a esa pregunta porque, como siempre me gusta decir, eh, para nosotros seguir la cotidianidad cubana, las noticias cubanas, la información cubana es parte de nuestra faena diaria, pero no para el común de la gente y probablemente tampoco para nuestros oyentes. Entonces, si bien nuestros oyentes están muy bien informados con este programa, me gustaría que también en esta primera respuesta nos contaran un poco cómo fue el resultado, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Conectado, por supuesto, con tu pregunta que tiene que ver con si esos resultados se condicen o no con la realidad o con el sentir de los cubanos, ¿no? O sea, si se expresa el sentir de los cubanos. Bueno, primero de todo, gracias por esta oportunidad nuevamente y gracias a todos los que nos escuchan. Esta pregunta que haces, que ¿cuál sería el resultado? Bueno, el resultado más esperado fue el que la misma sociedad cubana, el mismo pueblo cubano, propinó para este proceso de votaciones. Y digo votaciones porque de todos es conocido que en Cuba no hay elecciones, conceptualmente hablando. No hay elecciones porque simplemente el pueblo participa en un evento donde vota, pero no puede elegir. Mucho menos este tipo de elecciones generales, que son las comisiones de candidaturas quienes llevan ya las propuestas de los diputados, y no hay ninguna visión competitiva, puesto que son 470 diputados para 470 bancadas. Entonces, lo que te decía, volviendo al tema fundamental de esta respuesta, es que lo esperado fue el alto índice, un altísimo índice de abstención, que se contrapone, por supuesto, a la declaración de Alina Balseiro y el Consejo Electoral Nacional de un 75% de participación, un 75 y algo, cuando las organizaciones de observación locales acá en Cuba pudieron constatar en el terreno que fue todo lo contrario. De acuerdo a nuestras pesquisas primarias, a las 12 del mediodía del día 26 había participado o había hecho ejercicio del voto menos de un 30% del padrón electoral, de unos 8 millones y tanto. Ese es el principal resultado y el más esperado por todo el mundo, no solo por las organizaciones de observación, no solo por organizaciones y organismos que estuvieron monitoreando desde el exterior, sino por la misma sociedad cubana. También pudimos tener como resultado, lamentable por supuesto, que estas fueron las elecciones más fraudulentas, y cuando digo más fraudulentas, no solo por el fraude como tal, sino de la manera tan burda y descarada que el régimen lo hizo saber, y sin ningún tipo de escrúpulo. Las elecciones más fraudulentas en toda la historia de la Revolución Cubana, desde que comenzaron estos procesos electorales en el año 76. También un resultado positivo que tenemos nosotros, o a nuestra visión, es el índice de participación en el esquema de observación, donde no solo estaban observadores ya destacados que habían tenido su participación en otros eventos como tal, sino que pudimos constatar que se sumaron muchos ciudadanos, muchas personas, y nos tributaron información al correo institucional que hicimos público para que las personas que así lo desearan participaran y enviaran su información.
Creo que en sentido general esos fueron los resultados más visibles y que ahora mismo están sobre la mesa para para un informe que estamos llevando de conjunto en las tres organizaciones. Marta. Bueno, exactamente con relación a los resultados electorales y a la participación cívica, a nosotros desde Observadores de Derechos Electorales, ODE, nos asalta una duda y es con relación a este propio dato que emitió el Consejo Electoral Nacional, donde pues dice que la votación inició con un parte básico exactamente de 8.120.072 electores. Luego de procesos de compatibilización de las listas de electores realizados por el propio registro electoral, que a su vez, bueno, pues está dentro del propio marco de toda esta comisión electoral, ¿no? Y a partir de este proceso de compatibilización y que en este proceso los electores podían ejercer el voto en lugar distinto de su residencia, se culminó con un parte actualizado de 8.129.321 electores. Eso pues tiene una diferencia, una inclusión de 9.249 personas en el padrón electoral. Entonces, exactamente las preguntas que nos hacemos, y esto a través también de un propio hilo de Twitter que colocara Transparencia Electoral y de Muanlat, en el cual nosotros seguimos constantemente este hilo de Twitter y estas preguntas, porque son preguntas que se han generado desde los propios observadores y en los propios grupos de WhatsApp que tenemos, es con relación, por ejemplo, cómo se confecciona el padrón electoral y cómo se depura este. Exactamente cómo se asegura de que una persona no vote en dos o más centros de votación, ya que realmente la persona puede ejercer el voto en un lugar distinto a su residencia. Y no es primera vez que esto ocurre. En el 2019, con el proceso del referéndum, hubo observadores que lo hicieron exactamente conscientes, pero era para demostrar realmente, hubo personas que lo hicieron, era para demostrar realmente de que no hay control sobre ello, ¿no? Otra de las preguntas también es que los resultados básicamente pues generan dudas justificadas. Y esto al no haber relación entre ese % de participación anunciada y esa afluencia de votantes en los centros de votación, porque principalmente en el horario de la mañana y en el horario del mediodía aproximadamente en los centros de votación la afluencia era pobre. Otras de las preguntas también que se generan desde este propio hilo de Twitter de Transparencia Electoral y que, como decía, coincidimos mucho con ella, es, por ejemplo, qué recursos puede tener o colocar un ciudadano cubano en caso de que no esté de acuerdo, por ejemplo, con lo reflejado en las actas de escrutinio. Y por qué no están públicas y abiertas, ¿no? De manera digital, incluso de manera física, en las afueras de los colegios electorales, estas propias actas de escrutinio. Otras también son relacionadas con los criterios de selección de los funcionarios electorales, los cuales trabajan en las propias mesas, los criterios de selección también de las propias autoridades de la mesa también. Y otra de las preguntas que es muy importante hacerla y creo que es la que está sobre la cabeza de todos los cubanos y cubanas, es cuáles son exactamente esos criterios usados por la propia Comisión Nacional de Candidaturas para la selección de los 470 candidatos de ese universo que se planteó al inicio de 19.000 personas. Pero a su vez que realmente hay 470 diputados para 470 escaños. Es decir, realmente, ¿dónde está el nivel de competencia, no? Eso es una pregunta que cubanas y cubanos nos hacemos hoy. Y bueno, personas que no son cubanas, que también tienen la capacidad de razonar todo esto que estamos preguntándonos nosotros y diciendo, bueno, ¿dónde está el nivel exacto de competencia en este proceso? Zelandia. Mira,
¿Por qué creo o por qué diría que esta elección tuvo características diferentes? Por la sencilla razón que ya era confirmado la tendencia a no ir a votar. O sea, estaba bien marcada la abstención. Toda opinión que tú escuchabas en la calle por ciudadanos que nunca habían expresado eso, de que no iban a ir a votar porque estaban cansados. El hastío en el pueblo es demasiado. Y unos decían, yo sí voto, pero voto la basura de mi casa. Otros decían, yo no voy a votar porque para más de lo mismo, a mí nadie me representa, a mí nadie me soluciona los problemas. Entonces, ya al escuchar esta opinión pública, que era muy marcada, se veía venir desde el Código de las Familias, que cada vez ante la abstención ya se veía súper que marcado. Entonces tomaron ciertas medidas para ejercer la represión antes, 2 semanas antes de lo que siempre había sucedido. O sea, la procedencia siempre había sido de 48 a 24 horas antes de los comicios. Y ahora comenzó la represión, pero con amenazas bien fuertes y marcadas. A unos les decían que los iban a meter presos, que les iban a aplicar el delito de, de delinquir contra la soberanía, otros que los iban a llevar al destierro, otros que les iban a aplicar desacato, bueno, infinidad de amenazas. Por eso ellos tomaron su estrategia de comenzar la represión 2 semanas antes de los comicios. Y el resultado, para nada. El resultado esta vez fue el más fraudulento de la historia de las elecciones en Cuba. Sí, ¿y María Mercedes? Buenas tardes, soy María Mercedes Benítez Rodríguez, coordinadora nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, por sus siglas COPE. La confirmación de la clara tendencia hacia el rechazo del sistema político y la comprobación de que el gobierno cubano es capaz de emplear cualquier recurso, incluido aquellos violatorios de la ley, y también el fraude para seguir imponiendo su modelo. Por la campaña intensa, desembosada e ilegal con la que el gobierno se desempeñó en buscar la mayor participación posible, los resultados, claro está, no están en correspondencia con la realidad. La mayoría de los reportes que tenemos demuestran que los colegios estaban vacíos. El trabajo fue intenso, bastante bien coordinado, para hacer la primera vez y con las contradicciones inevitables. Al final fue una muy buena observación que cubrió todo el país, excepto una provincia, y arrojó datos e información que todavía estamos colocando en el informe en conjunto presto a salir. Los obstáculos, los de siempre: represión, detenciones, amenazas inhibitorias, poca cooperación de las autoridades e imposibilidad de una presencia permanente en el entorno de los colegios que nos habrían permitido obtener mejores datos. Las violaciones a la ley electoral con la extensión injustificada del horario acarreó tanto de boletas como de votantes. Proselitismo no constantes en los colegios electorales. Autoridades llamando a los transeúntes para que acudieran a los colegios. Gente ausente que aparecieron como votantes y en largo, etcétera. El informe será profuso en relación con irregularidades e ilícitos, disculpen. Que la cooperación y las alianzas son imponderables de un trabajo exitoso,
que la perseverancia genera frutos, que el trabajo institucional es insuperable y es el que más vale la pena. Hay que continuar el trabajo de formación y que la conexión con la ciudadanía es esencial para profundizar y llevar el trabajo a lugares inimaginables. Piensa solo en que logramos reportes de algunos intrincados como las zonas de montaña en el oriente del país, gracias a estas conexiones ciudadanas. Gracias a los cuatro. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y un comentario, digamos, breve. En este programa tenemos hoy presentes las voces de 3 organizaciones en Cuba, 3 organizaciones ilegales, según el gobierno cubano, pero 3 organizaciones legítimas, 3 organizaciones de la sociedad civil, independientes, que cuentan con la legitimidad, bueno, que le da el reconocimiento de sus vecinos, pero también con la legitimidad que le dan las organizaciones internacionales, no solo de derechos humanos, sino también organizaciones internacionales con trabajo y experiencia técnica en materia de observación electoral. Claro, decíamos al comienzo, observación electoral no es posible en Cuba, no está permitido, Cuba no admite la observación como tal. Entonces tenemos que acudir a un término que es el de monitoreo, el de vigilancia, un poquito del proceso electoral, proceso que para estas organizaciones, para estos observadores, que como contaba, que como nos van a contar también, han sido capacitados en el exterior, han recibido apoyo de diferentes organizaciones internacionales, se hace con mucha dificultad. Pero en estos contextos de regímenes autoritarios, de regímenes totalitarios como el de Cuba, una de las dificultades es lograr articular una voz, es lograr trabajar en equipo. Y esto fue lo que estas 3 organizaciones, COPE, COCUDE y ODE, lograron en esta instancia y están trabajando fuertemente, haciendo un esfuerzo gigantesco para lograr un mensaje unificado respecto de las elecciones. Claro, otras veces enviaban mensajes similares porque los resultados eran a la vista, pero cada uno por su lado. Esta vez envían una señal muy clara a la comunidad internacional, no solo respecto de la irregularidad del sistema cubano, sino también de la voluntad de la sociedad civil cubana de trabajar en conjunto para denunciar las atrocidades y las irregularidades que comete el régimen. Este trabajo con las 3 organizaciones de monitoreo, observación en los comicios electorales o en los procesos electorales estuvo bien. Participamos las 3 organizaciones de conjunto, COPE, ODE y COCUDE, pero sí nos encontramos con la barrera de, como ya decía anteriormente, la represión durante 2 semanas antes de los comicios, con amenazas, con represión de no puedes salir de tu casa, por ejemplo, como me pasó a mí, que desde el viernes a las 7:15 de la mañana no pude salir más de mi casa, pero además con un operativo en toda la redonda, e inclusive el día 26 un operativo inmenso en la puerta del colegio y en toda la manzana. O sea, que no podían ni tan siquiera ir a buscar el pan o sencillamente salir afuera de mi casa, como bien hice la denuncia, de que fui a salir a sentarme frente y enseguida salió la patrulla de la seguridad del Estado
que se llama Jonathan, para que yo me diera cuenta que ellos estaban ahí. O sea, ya te digo, el mayor obstáculo que tuvimos en esta observación, para mí fue la represión, fue el mayor obstáculo, pero una represión como 2 semanas antes de los comicios. Antes, explicar que estos procesos de observación electoral independiente o de monitoreo ciudadano puro, pues nosotros los pudimos aprender una vez que desde el año 2016-2017 podíamos salir fuera de la isla a recibir capacitación y además podíamos salir como invitados de diferentes misiones de observación electoral, como fue la misión de observación electoral de la MOE Colombia, Civil Rights Defender, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Transparencia Electoral, el Instituto Nacional Demócrata, entre otras. Y nosotros al salir a estos países en la región y poder tomarle el pulso y ver cómo se desarrollan los procesos electorales en otros países, pues toda esa remesa de conocimiento nosotros la trajimos acá a la isla e intentamos como expresiones organizadas de la sociedad civil colocar diferentes plataformas de observación electoral. Esta vez lo novedoso del proceso de observación es que desde la Comisión Cubana para la Defensa Electoral, ciudadanos observadores de proceso electoral y observadores de derechos electorales, que es la organización de la cual pertenezco, a la cual represento, pues nos unimos para hacer una observación, un monitoreo de este proceso del día 26. Un monitoreo que se desarrolló teniendo en cuenta los 3 momentos básicos de los procesos de observación, es decir, el antes, el durante y el después. Nosotros en otros momentos habíamos observado otros procesos en la isla, como fue el 24 de febrero del 2019, el 25 de febrero del 2022 con el tema del Código de las Familias, el 27 de noviembre del 2022, que fueron las asambleas a delegados municipales del Poder Popular, y bueno, este recién del día 26 de marzo del 2023. Algo que nos caracterizó para este proceso fue que por primera vez nosotros intentamos colocar de manera metodológica, pues, y combinar la observación electoral de 2 maneras. En los otros procesos anteriores habíamos desarrollado una observación de carácter itinerante donde el observador podía salir y tomar una muestra de hasta 3 o 4 colegios electorales. Es decir, iniciaba en uno y iba caminando durante todo el día, durante todo el proceso y tomando muestras al respecto. Y hacía el escrutinio siempre y cuando se le permitía en el primer colegio donde había desarrollado, ¿no?, la apertura. Pero esta vez lo que hicimos fue combinar la observación de carácter itinerante junto a la observación de puesto. ¿Y esto por qué? Porque tratamos de que los observadores estuvieran al menos máximo 2 horas y media o hasta 3 horas en las afueras de los colegios electorales, donde se le había entregado a los observadores un formulario también con visión única desde las 3 plataformas y bueno, pues el observador iba respondiendo de acuerdo con toda la información que iba tomando del proceso, y en esta observación de puesto lo básico, lo principal que se le pedía a los observadores es que pudiera ver los niveles, es decir, la cantidad de personas que entraban al recinto durante las 3 o 2 horas y media que el observador estaba colocado en las afueras del colegio electoral. ¿Y esto por qué? Porque se intentaba medir exactamente la participación ciudadana, la afluencia de personas, el flujo de personas hacia estos recintos, ¿no? Y para ello, pues en el informe de carácter único también que estaremos sacando, hay muchísima información sobre todo esto que nosotros observamos en este tiempo, ¿no? Y lo que se le dijo a los observadores que fueran capaces de tomar en la observación de puesto.
Como explicaba anteriormente con relación a todo este trabajo que se había hecho de formación, de capacitación en cuanto a las personas que iban a realizar el monitoreo ciudadano, pues en todo el proceso, es decir, antes del proceso, nosotros le ofrecimos capacitaciones a las personas que iban a trabajar, y estas capacitaciones pues fueron desde Transparencia Electoral, desde su equipo de Demuanlat, en el cual nosotros con tiempo antes estuvimos recibiendo y ofreciendo estas capacitaciones también para que el observador supiera cómo era toda la metodología y cómo era toda la dinámica en el trabajo de la observación electoral el día D. Además de eso, durante todos estos años que se ha hablado de monitoreo, de observación electoral en la isla, hemos intentado explicarle a los mismos, a los observadores, las buenas prácticas y los propios estándares internacionales de la observación electoral, los cuales van basados en toda la independencia, la imparcialidad y el total apego de la propia ley electoral cubana por la cual nos regimos, ¿no? También que los observadores electorales sean personas que no tengan conflictos de intereses en el propio proceso, ¿no? Y también hablábamos y siempre hemos hablado sobre el tema de brindar y generar confianza desde el propio diálogo y la articulación y el tejido de alianza que se pueda encontrar en los barrios donde organizaciones de la sociedad civil como el Comité de Integración Racial, por ejemplo, trabaja, y a través de esos propios diálogos de confianza, ese clima, ese tejido de alianza que se tiene, pues eso ayuda y eso invita a que las personas pues participen de las redes de apoyo de los observadores electorales. Porque, ¿qué sucede? Que para las personas que coordinamos los grupos de observación electoral, siempre los días antes o el propio día de la elección presentamos muchos obstáculos y hay barreras políticas las cuales pues nos impiden realizar a nosotros mismos el propio ejercicio, aun cuando en la propia ley, por ejemplo, está reconocida la observación del escrutinio. Muchos en otros procesos nos han expulsado de estos espacios, y entonces como muchas veces no podemos estar de cara al proceso en las calles ese día, pues esos tejidos de alianza, esas redes de apoyo, como venía explicando, son las personas que luego nos van tributando información para la construcción de todos los informes que nosotros hacemos. Entonces, sobre esos obstáculos, sobre esas barreras políticas, también hay que hablar, porque constantemente sabemos que se criminaliza el activismo independiente en Cuba, sea cual sea, ya sea el periodismo independiente, sea este propio activismo comunitario, el activismo cultural, pero este activismo que tiene que ver con los procesos electorales es algo que es criminalizado por el Estado cubano. Y esto también se vio y se ha visto durante el proceso, por ejemplo, del 2018, cuando varias personas intentaron presentarse como candidatos independientes, a los cuales no se les permitió que se presentaran como candidatos en sus comunidades, es decir, en sus propias circunscripciones, y los que pudieron llegar a las asambleas, pues bueno, fueron tildados de mercenarios o de que cumplían agendas, en este caso foráneas. Por eso, siempre que tenemos un espacio y podemos hablar de todas estas barreras políticas, de los obstáculos que sufrimos, de la hostigación y la represión, lo decimos. Y este proceso del día 26 de marzo no fue un caso aislado en este sentido, ¿no? También los propios observadores ese día sufrieron acoso, represión, hostigamiento. Muchos estuvieron sitiados en sus casas, los cortes de internet, que es algo de lo cual constantemente se denuncia desde la isla, ya sean los propios activistas como ciudadanos normales, ciudadanos que no militan en ninguna corriente ideológica, que constantemente están denunciando todo este asunto de la Internet en Cuba. ¿Le fue posible desarrollar este proceso sin dificultades? ¿Tuvieron la presión de los órganos de la seguridad del Estado en sus casas o en los colegios electorales? ¿Pueden hablar un poco
de qué pasó en este pasado domingo 26 de marzo en los colegios electorales a los que ustedes fueron? Como vengo diciendo desde la anterior pregunta, fue el proceso electoral más fraudulento de la historia de Cuba, porque como ya ellos sabían, la opinión pública, ya ellos tenían más o menos, además, la, la baja participación en el Código de la Familia, ahora el anterior a este en noviembre, ya ellos tenían más o menos una visión de lo que iba a suceder en estos comicios. Por tanto y además, fueron bien preventivos de que los observadores no pudieran no pudieran hacer su ejercicio tratando de obstaculizar mucho la observación o el monitoreo. Los principales hallazgos que encontramos en este proceso, en este último proceso electoral, fueron boletas falsificadas en horas muy tempranas. Muchos colegios estaba pasando el partido y estaban diciendo que salieran a las calles a buscar los electores. Se presionó mucho a los padres de los niños que fueron a cuidar las urnas. Otra cosa es la reiterada violación de marcar la boleta con lápiz y no con tinta indeleble, pero además las actas de asistencia las estaban haciendo con lápiz. A muchos trabajadores los amenazaban con botarlos del centro de trabajo, estudiantes igual, si no iban a votar. Se movilizó las personas que estaban trabajando cerca de los colegios electorales. Por ejemplo, en los hospitales, si había un colegio cerca, buscaban el que más cerca estuviera para que fueran a votar. En la terminal de trenes, cuando llegaba el tren, si tú no votabas, no podías salir de la terminal. O sea, este voto fue impuesto y obligado, a pesar de que se dice, y la ley lo ratifica, la ley electoral, de que el voto es voluntario, pero esta vez de voluntario no ha tenido nada. O sea, todo ha sido impuesto por las instituciones y por la seguridad del Estado. Además de seguir apareciendo en los listados o sea, en el padrón electoral, personas inclusive que hacía 5 años estaban muertas, personas que no viven ya en ese lugar. Se encontró mucho de esto en los colegios. Además de la reiterada inducción al voto, porque esta vez se hizo hasta el mismo día 26. Cuando tú llegabas al colegio, te decían cómo se hace el voto unido. O sea, que no sabía eso por la alta propaganda, campaña que se hizo durante un mes casi o 2 meses antes de los comicios, campaña que está prohibida por la ley electoral y mucho menos inducción al voto. Pero bueno, como sabemos, Cuba dicta las leyes, pone los códigos, elige los diputados y la población simple y llanamente ratifica, porque ni vota. Se ratifica lo que el gobierno o el Estado eligieron ellos únicamente. Entonces, estos fueron uno de los tantos hallazgos que se hizo en este monitoreo sobre los comicios del 26 de marzo. ¿Y cuáles fueron los principales aprendizajes, pero también los principales obstáculos que encontraron en este trabajo de monitoreo, de observación y de producción que lo están realizando ahora?
de un informe conjunto por parte de las 3 organizaciones, incluso con voluntarios, como contaban. Bueno, aquí se aprendió mucho. Todos hemos aprendido. No solo los observadores que ya tienen una larga data dentro de los procesos electorales en Cuba, observadores que han tenido participación en ejercicios de observación en el extranjero, tienen su evaluación de los observadores internacionales, pero como todos sabemos, el sistema electoral cubano es totalmente atípico y todas las experiencias, todos los conocimientos aprendidos estaban prácticamente fuera de contexto, puesto que Cuba misma está fuera de contexto. Rebasa más allá las normas internacionales, los estándares internacionales de observación por los cuales se han regido los observadores cubanos que han participado en ejercicios en el exterior. Una enseñanza que vamos a llevar siempre fue cómo se involucraron muchas personas dentro de la sociedad, dentro de las comunidades, que ni siquiera habían participado nunca en un proceso electoral ni como observadores ni como votantes, pero sí sintieron el llamado, la necesidad, no de las organizaciones de observación, sino la necesidad de la nación cubana de monitorear este proceso para poder esclarecer la transparencia del mismo, que al final, bueno, lamentablemente todos sabemos que lo único que no tuvo fue transparencia. Que se involucraran otras organizaciones de la sociedad civil cubana de manera mucho más comprometida también fue un aprendizaje, porque fue no el qué ni el cuándo, sino el cómo. Cómo se logró esa unidad. No solo la unidad que lograron, una unidad de acción que lograron las organizaciones de observación. Por primera vez sucedía este núcleo de 3 organizaciones de observación electoral que trabajaran de conjunto en función de esclarecer la transparencia del proceso. También el compromiso de las comunidades, de muchas personas, de otras organizaciones de la sociedad civil, que les llegó este llamado, mucho más en un contexto bastante hostil, ¿no? Donde la seguridad del Estado puso todo su empeño, la dictadura puso todo su empeño para que no se llevara a cabo dicha observación. Ese es un aprendizaje que vamos a llevar siempre. Como resultados del informe del cual se está trabajando y se está editando el mismo, porque hay muchos datos para colocar esta vez en el informe, porque bueno, es un informe en conjunto, tanto de ciudadanos observadores de procesos electorales, desde la Observación de Derechos Electorales ODE y desde la Comisión de Defensa Electoral, así como también otros actores que se unieron al proceso, que aunque no son miembros de nuestras organizaciones, pero son activistas que han acompañado por mucho tiempo los procesos también electorales en Cuba y los procesos de activismo, ¿no? Y entonces tenemos algunos datos preliminares que hemos compartido tanto con la propia prensa independiente como con la prensa acreditada en Cuba. Y queremos también en este espacio compartir algunos de esos preliminares. Es con relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las edades de las personas que trabajaban o que trabajaron en las mesas electorales. Lo que va saliendo es que aproximadamente personas de 49 a 59 años de edad eran las personas que básicamente trabajan en las propias mesas electorales. También con relación a los padrones electorales, aunque estos estaban visibles en las mayorías de los colegios visitados, más de la mitad de estos no fue posible identificar la cantidad de electores habilitados para votar. Los observadores pues reportaron en los colegios visitados que hubo casos en los que estaban los datos, pero que realmente no eran concretos, es decir, no se tenía letra legible o incluso
aparecían electores ajenos de la circunscripción en el propio padrón electoral, ¿no? Esto es algo que salió. Las restricciones de la tarea del monitoreo ciudadano en casi la mitad de los centros visitados fue otro de los aspectos que en este preliminar también va saliendo. Con relación al flujo de votantes, hay que decir que durante la primera hora observada fueron aproximadamente entre 10 a 20 personas por centro de votación y en algunos centros durante la primera hora el número fue incluso más bajo, ¿no? Lo que contrasta la cifra de participación de ese 75,92%. 92%, perdón. El Consejo Electoral Nacional pues extendió injustificadamente el horario del cierre de las mesas. La ley electoral establece que los centros de votación cierran a las 18 horas y que el organismo electoral pues puede extender el horario en caso de fuerza mayor. Y entre otras oportunidades, por ejemplo, cuando han habido fenómenos climáticos como lluvias intensas, huracanes, se ha hecho uso de estas facultades y sin embargo, pues en esta ocasión eso pues no estaba justificado, ¿no? La justificación que se dio desde el propio CEN es que muchas personas llamaron para decirle que no habían efectuado el voto y que tenían que llegar. Con relación a los escrutinios, aunque la ley establece que el escrutinio es público, como explicaba anteriormente, algunos de los observadores pues no se le permitió estar en el escrutinio y muchos de ellos pues fueron hechos a puerta cerrada, ¿no? Con relación, por ejemplo, a las inclusiones en el padrón electoral, o mejor dicho, a las inclusiones de las personas en la mesa observada, pues hasta el momento en esos datos preliminares, alrededor de un 64% es lo que va saliendo con relación a esas inclusiones. Y esto, bueno, pues tiene que ver con la propia declaración que emitiera el CEN cuando había hablado de que había iniciado básicamente con un padrón de 8.120.000 personas y que cerró con un padrón de 8.129.000 y tantas personas, para lo cual, bueno, pues hay una inclusión de 9.249 personas aproximadamente en el padrón, es decir, un número bastante significativo, ¿no? Y eso es algo de lo cual nuestros propios observadores habían también notado. Por eso ese 64% que hasta el momento en los datos preliminares de nuestro informe salen, pues es algo real, que el observador lo estaba viendo y el observador estaba tomando esa muestra. En cuanto a los aprendizajes que sacamos de este proceso, primero que todo, creo que la unión grupal, ¿no?, entre las tres plataformas de observación. Número 2, el informe único con esa estructura y ese orden metodológico que le estamos colocando, basados en los propios estándares internacionales de la observación electoral y de esas buenas prácticas de la observación electoral y del monitoreo ciudadano, de los cuales nos regimos tanto para observar como para poder sacar toda la información, ¿no? A pesar de que el país no acepta la observación internacional, ni mucho menos la observación nacional, que es la nuestra, pero nosotros sí intentamos regirnos y buscar todos esos estándares internacionales y las buenas prácticas, y de que, bueno, nuestro informe y nuestra observación tenga parecido a todo lo que se coloca, ¿no? Con relación al ejercicio desde el monitoreo en las tres etapas, la preelectoral, el día D y la postelectoral, también es algo de carácter positivo que sumo al aprendizaje de esta observación. ¿Por qué? Porque pese a la negativa de brindar información acerca del proceso a los propios observadores o los colaboradores el día de la elección o los días antes de la elección, pues se pudo realizar el ejercicio y salimos a las calles con alrededor de 75 personas para poder tener
una muestra al menos en toda la isla. Y eso, bueno, pues se crea a nivel de esa unidad entre las diferentes plataformas y, repito, de otros actores que, aunque no son colaboradores de nuestras plataformas, pero sí son cubanos interesados y sensibilizados en el tema, los cuales, bueno, pues trabajaron con nosotros el día de la observación electoral. A pesar, como decía, de la criminalización de la tarea de observación en la isla y del activismo independiente en Cuba como aspectos positivos, sacamos estos informes de carácter unificado, pero también cada grupo sacará sus propios informes básicos, los cuales también son componentes añadidos a este trabajo de unión. Algo positivo que también nos llevamos en este proceso es el acompañamiento constante desde la prensa y el periodismo en todas las fases del proceso electoral, y ese acompañamiento a los observadores, colaboradores y activistas a los cuales se les reprimía constantemente para que no pudieran hacer el trabajo. En cuanto al ejercicio de la capacitación y la formación de los observadores, creo que esto es otro punto muy básico y es un punto súper importante que no podemos dejar de tratar, porque es aquí, en este momento, donde una vez que nos capacitamos y tomamos toda esta información, ¿no? Nosotros podemos luego generar los informes y ir generando todas estas denuncias de carácter técnica, ¿no? Bien documentadas. Para lo cual, bueno, pues le damos las gracias principalmente a todos los observadores, colaboradores, personas que se sumaron al proceso, y a todos los especialistas desde la observación electoral, los equipos técnicos como de Moamla, Transparencia Electoral, el toque jurídico también que acompañó procesos, también los del grupo de GAPAC, también actores desde participación ciudadana que pertenecen a proyectos adentro en la isla que nos acompañan, y le damos las gracias a muchas personas que realmente trabajaron para que esta misión el día 26 de marzo se pudiera realizar. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues nos queda primero que todo seguir trabajando dentro de Cuba con relación a esto, y también seguirnos capacitando, porque ahí está la clave del éxito. Yo les quiero agradecer enormemente a Juan Moreno y Zelandia Pérez de Cocude, a Marta de la Tamayo de ODE y a María Mercedes Benítez de COPE por haber participado en este programa, y felicitarlos por el excelente trabajo que realizan. Espero que este programa haya ayudado a nuestra audiencia a comprender un poco más las complejidades, los obstáculos, las dificultades, no solo que implica el proceso electoral en Cuba, sino también los grandes obstáculos y amenazas que enfrentan los activistas y los que quieren en Cuba reglas claras, transparentes, honestas, como es el caso de estas tres organizaciones con cuyos representantes conversamos hoy. Sin más, queda hecha la invitación para el próximo programa, el próximo martes en Zoom Cubano, para seguir conversando, comprendiendo, intentando de desandar la realidad que impacta sobre el presente, el futuro y el pasado de Cuba. Muchísimas gracias.